Bien, nos habíamos quedado, estamos en la tercera entrega, ¿no? de este tema de familia, sus conceptos, sus elementos y la evolución. Nos habíamos quedado con esta definición, ¿verdad? Y vamos a intentar abordar esta evolución también a través de este estudio de Kuntz del año 92. Es muy curioso, fíjense en el título, tal como nunca fuimos, es decir, ha habido un imaginario sobre cómo ha sido la familia tradicionalmente y la investigación de Kuntz aporta datos de cómo ha sido esa familia tradicional antes de la sociedad industrial o en el inicio, ¿no?, de la sociedad industrial, y por eso le llama tal como nunca fuimos, porque había muchos mitos. Uno de los datos, los matrimonios duraban 12 años en la época victoriana. ¿Qué era la época victoriana? Bueno, cuando reinó la reina Victoria en Reino Unido, que fue un reinado muy amplio de muchísimos años, pero fue el que marcó el siglo XIX británico y por tanto el siglo XIX, un siglo crucial, porque fue, digamos, ya la cristalización del capitalismo, de la sociedad industrial, las fábricas, transporte, las ciudades como las entendemos ahora, etcétera, ¿no? Pues los matrimonios duraban 12 años. Es una época importante para la educación también porque ahí es donde surge la construcción de la infancia, la construcción de la Navidad, tal cual la entendemos ahora, y toda digamos, la literatura infantil también tal como la entendemos ahora, Walter Scott en Escocia, Peter Pan, Stevenson, bueno, un poquito más tarde, pero todavía el escultismo, que fue el primer movimiento juvenil mundial, ¿no? Bueno, pues eran 12 años los que duraban el matrimonio. Más de la mitad de los hijos, antes de cumplir 21 años, ya alguno de sus padres, padre o madre, había fallecido. Tiene que ver con cómo era la demografía en aquel entonces, ¿no? 21 años no era una edad de un joven, era la edad de una persona ya muy adulta en esa época. Y una cuestión crucial, la vida doméstica no era una opción para las familias obreras. Vamos a imaginarnos, las familias pasan de sociedades rurales a sociedades industriales, se mudan a la ciudad con todas unas condiciones muy precarias. De hecho, en todo el siglo XIX fue fundamental la búsqueda de la habitabilidad de todos esos obreros. En el Reino Unido, pero también en el resto de países. Si ven cualquier película de Dickens o Los Miserables, el musical, pues verán las condiciones en que se vivían las ciudades, ¿no? Claro, en esas condiciones la vida doméstica, tal cual la entendemos nosotros, para la clase obrera, que no tenía unas buenas condiciones materiales de vida, pues era muy difícil. Bien, eh, a medida que esa sociedad industrial pasó a sociedad postindustrial y después a un contexto global en el que ya nos encontramos, pues se fueron modificando algunos elementos, ¿no? Entre ellos uno crucial, ese ideal del amor romántico. Vimos antes que el elemento económico era prioritario. Tenemos que situarnos siempre, interpretar las sociedades anteriores, no lo podemos hacer desde nuestra mentalidad actual. Eh, Se difundió a través, ya es ampliamente, digamos, aceptado de una u otra manera, que el elemento principal para un matrimonio y la constitución de una familia es la vinculación emocional, lo que se denomina el ideal del amor romántico. Lo ideal es que exista una vinculación emocional que denominamos amor para, ¿no?, como aceptación o como elemento imprescindible para esa constitución familiar. También hay otro elemento de los factores que han cambiado las familias. Hay gobiernos muy centralizados. El ejemplo más evidente es el de China, cómo influyó en la familia hasta el punto de que en China existía una ley de hijo único. China tiene un problema demográfico grave y por ley las familias solo podían tener un hijo. Bueno, hemos visto en estos días de la crisis del coronavirus
eh, y hay estos días escritos muy interesantes al respecto sobre, no solo en China, sino toda Asia, el espíritu colectivo, tienen otra forma de entender la sociedad, son muy disciplinados, muy colectivistas, y bueno, en estos días lo hemos apreciado. Todo esto se daba en un contexto en el que las oportunidades laborales ya eran ajenas al mundo, al ámbito rural, a la agricultura, y esa mudanza del campo a la ciudad también propició muchos problemas a los sistemas familiares previos, ¿no? Bien, voy a intentar ir un poquito rápido. El otro estudio del principio de los 60, eh, la clave de este estudio, de esta revolución mundial en los sistemas familiares o en los modelos familiares, ¿no? Se entendía que la sociedad industrial lo que iba a permitir era la consolidación de lo que llamamos familia nuclear, que ya les he contado, ¿no? Papá, mamá, hijitos, aunque ya en el tiempo moderno es mamá, mamá, hijitos, papá, papá, hijitos, o mamá con hijitos, o papá con hijitos. Vale, pero se entendía que la familia nuclear, papá, mamá, hijitos, vamos a ponernos en el contexto de los años 60, era la clave, ¿no? Era ya como el modelo familiar predominante y absolutamente dominante. Bueno, pues hemos tendido a familias sin esa uniformidad por diversos elementos, como ya les comentaba, perdonen, voy para atrás de nuevo, eh, mm, las formas de familia ya son muy diversos, familias monoparentales, familias homosexuales con hijos, se ha tendido a que no haya una sola forma predominante, si hay una que, bueno, que probablemente desde el punto de vista porcentual sea más eh, visible, pero la diversidad es absoluta y ese ha sido un cambio fundamental. Después hay otra mirada que debemos dar a la evolución de la familia, que debemos echar, la vamos a hacer a través de este autor, de Thurber, Sexo y Poder. Él lo que viene a decir es que hay 5 contextos familiares vinculados a los contextos culturales y religiosos. Van unidos. En el África subsahariana sería el animismo, en Europa y Norteamérica el judio-cristianismo, en Asia Oriental confucianismo, en Asia Meridional hinduismo, Asia Occidental y Norte de África islamismo. Estas fronteras no son del todo ciertas porque en el África subsahariana, por ejemplo, en Senegal, la religión mayoritaria es, no única, pero sí mayoritaria es el islamismo, ¿no? Pero bueno, ahí tienen referencias icónicas de cada contexto religioso cultural. Pero lo que nos viene a decir Sermo, lo que nos interesa es que señala 3 denominadores comunes, 3 características comunes de todo este tipo de familias, que son estos 3: el patriarcado, es decir, la dominación masculina; el matrimonio, es la regulación del comportamiento sexual mediante esta vinculación matrimonial; y la fertilidad, ¿vale? Y las medidas de control de la natalidad. Vamos a ir primero a la evolución del poder patriarcal, a esa dominación masculina, que comenzó a fracturarse tras la Primera Guerra Mundial, Revolución Rusa. En la Revolución Rusa se planteó, fue quizá el momento de mayor igualitarismo, se planteó la igualdad entre hombre y mujer, y fueron los primeros momentos, digamos, de impulso. Ya había previos con todos los movimientos sufragistas de la mujer en Reino Unido, en Estados Unidos también. Desde la década de los 60 hasta el año 75, año en que Naciones Unidas declara el año 75 como Año Internacional de la Mujer, se produce una segunda oleada con toda unos corpus legislativos para que la mujer participara en la vida pública. En Europa y Norteamérica, España llegó tarde porque saben que en España había una dictadura, y hasta el año 73, por ejemplo, una mujer en España no podía heredar, no podía acceder a un trabajo sin el permiso de su padre o de su marido. Vale, en cuanto a la evolución del matrimonio, como decíamos, hay una diversidad de modelos familiares, ya no solo familia nuclear, lo cual incluye mayores divorcios, segundas nupcias, familias reconstituidas. No hay una convergencia universal, global, en las estructuras familiares, aunque la familia nuclear sigue siendo la más visible. Y
En relación a la evolución de la fertilidad, el elemento clave con el que nos debemos quedar es que ha sido una variación, una transformación mundial absoluta. Ha sido el cambio más importante del siglo XX, que fue el descenso del índice de fertilidad por dos cuestiones, por las medidas contraceptivas, por un lado, es decir, los avances científicos al respecto, lo que procuró también avances en las mentalidades que ya no vinculan eh, la sexualidad femenina a la reproducción de forma mecánica, ¿no? Sino también al desarrollo afectivo y sexual sin necesidad de que sea mecánicamente reproductivo. Bien, creo que estos últimos elementos menos importantes, esa disminución de la influencia de los clanes de la familia extensa, la libre elección del cónyuge que está vinculado a lo que hablábamos del ideal romántico y los derechos de la mujer, el reconocimiento genérico, general, pero bueno, un proceso en el que todavía nos encontramos. Mayores niveles de libertad sexual, una cosa clave, la ampliación de los derechos del niño. El niño, les insisto en que es una construcción de la sociedad a partir de la sociedad industrial, una construcción moderna, social, pero de manera paralela a los derechos humanos y la Constitución de Naciones Unidas, etcétera, hay unos derechos universales del niño, como todos sabemos, y en las sociedades occidentales el amparo de lo público hacia el niño, bueno, y todo un corpus legislativo al respecto, ¿no? Y en lo último, en lo que España además es pionero sin duda, la aceptación de relaciones y la legitimidad en cuanto a aceptación social, pero también aceptación jurídica de, por ejemplo, el matrimonio homosexual, ¿no? España ha sido pionero, Canarias también, y dentro de ese impulso está siendo un fenómeno global ese reconocimiento de las relaciones de personas del mismo sexo para que puedan constituir sus familias. Bueno, pues aquí terminamos este tema y ya pasaremos al siguiente. Espero que simplemente les sirve bueno, para aclararse respecto a algunas cosas, ¿no? Bueno, un saludo a todas, chao.